Bueno, el objetivo de la clase de hoy es hablar acerca de los poligosacáridos, pero antes de eso vamos a hacer un breve análisis, ¿no?, de lo que hemos tratado en días anteriores. En este caso deberían ser los carbohidratos, también conocidos como glúcidos o hidratos de carbono. ¿Qué mencionábamos nosotros acerca de los carbohidratos? ¿Cómo se podían definir, según lo que hemos tratado en clases anteriores? ¿Qué eran azúcares? ¿Qué más? ¿Qué función cumplían específicamente? Ellos cumplían una función energética, ¿verdad? A su vez, estos se pueden definir como derivados de los aldeicos o cetónicos. En este caso de los alcoholes polihídricos, ¿no? Nosotros hablábamos de que químicamente estos tenían dos nombres. Eran los polihidroxialdehídos y los otros eran polihidroxicetonas, ¿verdad? Asimismo, también se mencionaba de que estos carbohidratos recibían diferentes nombres, de los cuales ahí en la pizarra están, ¿no? Unos eran los hidratos de carbono, otros eran los glúcidos, y también reciben el nombre de sacáridos. Y su fórmula general, que nosotros trabajamos, incluso se envió una actividad, ¿recuerdan? ¿Cuál era su fórmula? CH2 o, entre paréntesis, N, ¿verdad? Esta N representaba qué cosa, el número de carbonos y el número de oxígeno que iba a tener la cadena. Por favor. A su vez, los carbohidratos cuentan con una característica, ¿no?, respecto a su estructura, que vendría a ser la cadena carbonada. Asimismo, los grupos alcohólicos, OH, o también conocidos como grupos hidroxi, y tenía un grupo funcional, aldehído o cetona en este caso, ¿no? Técnicamente nosotros estaríamos tratando aquí con los polihidroxialdehídos y los polihidroxicetonas. Recordando un poco más también de lo que se trató, nosotros aquí tenemos presente la estructura de... ¿Cómo se llama esto? Un polihidroxicetona. Y nosotros aquí tenemos su grupo funcional. El grupo funcional que está ahí representa el grupo de los aldehídos, por favor. Y este grupo funcional, que corresponde a una polihidroxicetona, representa el grupo de la cetona. Asimismo, también hablábamos de que este estaba clasificado, ¿no?, en diferentes grupos. ¿Cuáles eran esos grupos? Disacáridos, ¿verdad? Cuando hablábamos de monosacáridos, hablábamos de algo en particular. ¿Cuánto eran? Uno, ¿verdad? Por favor. A su vez, estos monosacáridos no pueden ser hidrolizados. Esa palabra es nueva, ¿verdad? Hidrolizado. Vamos a ver por qué. Vamos a verlo más adelante. Y se lo va a explicar aquí, chicos. En los poligosacáridos. Por favor. Cuando hablábamos de los disacáridos, ¿qué mencionábamos? Eran de dos monosacáridos, ¿verdad? Eran la unión de dos y resultaba algo de esa unión de los dos. ¿Una molécula de qué cosa? De agua, correcto. Asimismo, en los disacáridos dice que sí puede ocurrir lo que es la hidrólisis, ¿no? Ahí se producen dos monosacáridos. Uno de esos monosacáridos puede ser ¿cuál? La fructosa. ¿Recuerdan que hablamos de eso? ¿Ya? El día de hoy vamos a hablar acerca de los oligosacáridos. Nosotros habíamos mencionado en clases anteriores, haciendo un breve resumen, se puede decir cuando estábamos hablando de forma general, de que los oligosacáridos eran de 2 a 10 monosacáridos. Y también tenemos a los poligosacáridos, que eran también por hidrólisis, y aquí ocurrían ¿cuántos monosacáridos? Estas estructuras como tal se dividen en simples o complejas. Como la siguiente imagen que podemos observar, ¿no? Estructuras simples como ¿cuál? Esta fructosa es el azúcar de la fruta, ¿verdad? Y esa sacarosa, nosotros la encontramos ¿dónde? En la caña de azúcar. Y esta era la unión de dos disacáridos, ¿verdad? Una era la glucosa
y el otro era la fructuosa. Y esta lactosa que está aquí, también se la conocía como el azúcar de la leche, ¿verdad? Era la unión de una galactosa más una glucosa. Y a su vez esta maltosa era la unión de dos glucosas, ¿verdad? Así mismo tenemos glúcidos muy complejos, como son el caso de los almidones, que estos ya pertenecerían a lo que corresponde a los polisacáridos. Entre sus grupos se destacan algunos, ¿no? Hablando ya de glúcidos de origen vegetal y glúcidos de origen animal, entre los cuales tenemos de origen vegetal a la celulosa, y de origen animal tenemos lo que se conoce también como glucógeno. Por favor. Bueno, chicos, ahora sí, hablando o centralizándonos ya en el tema que vamos a tratar hoy día, que son los oligosacáridos, podemos observar que son glúcidos también, ¿verdad? ¿Compuestos por qué cosa? Por la unión de 2 o 10 monosacáridos. De 2 o 10 monosacáridos. ¿Qué más se nos menciona? Los cuales se ¿Están unidos por qué cosa? O Enlaces O-glucosídicos, o también conocidos como enlaces glucosídicos. Al igual que los monosacáridos, estos son dulces y solubles en agua, ¿verdad? Además, también por lo general tienden a presentar una estructura algo cristalina. Yo les he traído una muestra de azúcar. Todos en su casa tienen, ¿verdad? Sí. Ustedes observan que el azúcar está, por lo general, en forma de cristales, ¿verdad? Pequeños cristales. Esto se encuentra en diferentes alimentos, como por ejemplo el maíz, y también se encuentran otros alimentos como las papas y algunos almidones en este caso. Retrocedamos. Listo. Asimismo, estos oligosacáridos, que están formados por 2 monosacáridos, reciben el nombre de disacáridos, ¿verdad? Y si estuvieran formados por 3, ¿cuál nombre recibirían? Disacáridos. Correcto. Estos son los oligosacáridos, son moléculas complejas, son compuestas por la unión covalente de ¿qué cosa? De 2 o más monosacáridos. 2 o más monosacáridos. Estas aldosas corresponden al grupo, ¿qué grupo era? Aldehído, ¿verdad? Sí. Y estas cetosas, el grupo cetona. Por favor. Bien, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el enlace O-glucosídico. Voy a leer un momento. ¿Qué es el enlace O-glucosídico, chicos? Se realiza entre el carbono de un grupo hidroxilo de un monosacárido. El enlace se realiza entre el carbono de un grupo hidroxilo, ¿verdad? ¿Cuál es el grupo hidroxilo? El grupo hidroxilo, un momento, era que estaba compuesto de esta manera. ¿Ustedes se acuerdan? Un H, ¿verdad? Sí. ¿Qué más se dice? Y el carbono correspondiente al grupo aldehído o al grupo cetona, ¿no? Del siguiente monosacárido. Bueno, y además se crea ¿qué cosa? La molécula de La agua. molécula de agua. Más adelante vamos a ver cómo se crea esa molécula de agua. Vamos a ver su estructura química en este caso. Además, este puede romperse mediante una reacción de ¿qué cosa? De hidrólisis. ¿Recuerdan esa palabra? ¿Dónde la vimos? Al inicio de la clase, ¿verdad? Sí. Yo les decía, ustedes conocen esta palabra, una palabrita nueva. Vamos a ver qué es la hidrólisis. A su vez, estas reacciones, ¿qué se menciona acerca de estas reacciones, chicos? Provoca la captura del enlace. Ya. Que provoca una ruptura, ¿verdad? ¿En dónde? En el enlace, ¿verdad? En el enlace glucosídico. ¿Y qué se libera después de que ocurra esa ruptura? Energía. Como bien conocen, los glúcidos actúan como receptores de energía en nuestros cuerpos, ¿no? En nuestras células. Pero cuando ocurre esta reacción de hidrólisis, esta energía se libera, ¿no? Supongamos que ustedes han tenido un día extenuante, súper cansado. Y ustedes, para variar, digámoslo así, aún no han almorzado ese día. Ustedes están súper cansados. Pero sin embargo, ustedes se dan cuenta que a pesar de ese cansancio, nuestro cuerpo se sigue manteniendo, ¿verdad? Seguimos despiertos y seguimos realizando diferentes acciones. Esto ocurre por esto. Por esta acumulación de energía que al estos enlaces haberse rompido, se libera energía. ¿Qué más se dice acerca de esto, chicos?
A los seres vivos. Cumple la función de aporte energético, ¿verdad? Para todos los seres vivos. Esto recuerden, pueden incluso tomar apuntes de esto. Al final vamos a realizar una actividad con preguntas. Gracias. Bien chicos, ahora sí, vamos a hablar de la estructura química de estos oligosacáridos. Si se mencionaba que estos oligosacáridos serán la unión de qué cosa? De 2 a 10 monosacáridos, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos una glucosa, esta es la estructura de la glucosa. Aquí tenemos un grupo hidróxido y aquí tenemos una estructura de qué cosa? ¿Verdad? Y aquí tenemos un grupo hidróxido. Si se dan cuenta, ambos son grupos hidróxido, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se va a formar esta molécula de agua fresca? ¿Qué va a pasar ahí? Lo que va a pasar es que este hidrógeno que está aquí se va a unir a este grupo. ¿Y se ha formado qué cosa? H2O. Y aquí se empieza a formar qué cosa? El enlace O glucosídico, ¿verdad? Por esa razón también es que lleva esta O glucosídico. O también conocido directamente como el enlace glucosídico, ¿verdad? Y al último, ¿qué resulta? H2O, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es una reacción de hidrólisis en este caso. Una reacción de hidrólisis no es más que lo inverso de esto. Si se dan cuenta, y aquí tenemos, ¿qué cosa? ¿Qué se ha formado con la glucosa y fructosa? Sacarosa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si esta sacarosa nosotros le añadimos una molécula de agua? Esta molécula de agua lo que va a hacer es romper este enlace y esta molécula va a volver a su antigua estructura, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? ¿Qué decíamos que ocurría ahí? ¿Se liberaba qué cosa? Energía. Por favor. Listo, chicos. También se mencionaba, ¿no? Que la mayoría de los oligosacáridos representativos en los organismos vivos son disacáridos. ¿Cuándo hablamos de un disacárido? ¿Cuándo hablamos de un monosacárido? ¿Cuándo hablamos de un monosacárido? ¿Cuándo es? Cuando es de uno. Uno, ¿verdad? Este uno puede ser de cosas, puede ser este y puede ser este, ¿verdad? Y nosotros hablábamos de que eran disacáridos ¿cuándo? Cuando es de dos. En su unidad y dos moléculas de monosacáridos, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo claro. ¿Cuál es? La sacarosa o el azúcar de mesa, ¿verdad? ¿Qué más se nos menciona? Esta puede ser obtenida ¿dónde? ¿Qué más? ¿Qué se nos dice, chicos? Este es el azúcar que nosotros consumimos habitualmente, ¿verdad? También tenemos a la lactosa. ¿La lactosa qué era? El azúcar de la leche, correcto. ¿Por qué unión se daba esta lactosa? ¿Lo entienden, chicos? Era la galactosa y La glucosa. la glucosa, ¿verdad? Y que se encuentran en la leche y bueno, en algunas maltosas. Cuando nosotros hablábamos de maltosa hablábamos de que se repetían las dos moléculas. ¿Cuáles eran esas dos moléculas? Dos glucosas, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es su función? Repito, que es importante. ¿Cuál es su función? Siempre energética, ¿verdad? Cumple con una función de brindarnos energía. Aquí tenemos una representación de una estructura formal de una maltosa, que tendría que ser una glucosa y una glucosa, ¿verdad? Algo que también se me pasó por alto mencionar es que la mayoría de estas estructuras son cíclicas. ¿Qué se refiere con cíclicas? Si se dan cuenta, estamos cumpliendo un ciclo, ¿verdad? Por lo general, los ciclos más representativos se hacen de esta manera, ¿verdad? Un ciclo. Por ejemplo, aquí inicia, aquí prosigue y aquí termina nuevamente. Vuelve a su estado, ¿no? Asimismo, la única diferencia es que estos enlaces cíclicos, por lo general, tienen estructuras que van desde las hexa a las penta. Por favor. ¿Qué podemos observar en estas estructuras, chicos? ¿Qué estructuras observan ahí? Sacarosa, cerveza. Vamos a repetir, chicos. Esta maltosa, ¿por qué está unida? Una glucosa y cuatro.
No, de Ya. 1 a 4. Este 1 a 4 se refiere al posicionamiento donde se van a encontrar los carbonos. ¿Me explico? Un momento, por favor. Este se encuentra en el carbono 1. Es por su grupo. Y esta viene en su grupo 1, 2, 3 y 4. Por eso dice de 1 a 4 por 4. ¿Y es la unión de qué cosa? De 2 glucosas. Así mismo, si ustedes ven sus estructuras casi no varían, ¿verdad? Lo que va a variar es el posicionamiento donde se encuentran sus grupos funcionales en este caso. ¿Cuáles eran sus grupos funcionales? Nosotros hablábamos de uno, ¿verdad? El aldehído. ¿Y cuál era el otro? ¿Ese? Cetona. Tenemos aquí la lactosa, ¿verdad? ¿Por qué está unida a la lactosa? A lactosa y glucosa. ¿La sacarosa? Así mismo tenemos otra estructura que se forma a través de la glucosa, más glucosa, que es celebiosa, chicos. Recuerden esa palabrita. Por favor. Bien. Antes de pasar a la actividad que tengo prevista con ustedes, vamos a recordar un poco lo que hemos tratado, ¿no? ¿Qué decíamos que eran los oligosacáridos, chicos? La unión de 2 a 10 moléculas de monosacáridos, ¿verdad? La mayoría son la unión de qué cosas, los más comunes. Son disacáridos, ¿verdad? Entonces, disacáridos, ¿cuáles tenemos ahí? La lactosa, ¿azúcar de qué cosa? De la leche. ¿Era la unión de cuántos? ¿De cuántos monosacáridos? De 2. ¿Cuáles eran esos monosacáridos? Y así mismo tenemos a la sacarosa, ¿verdad? ¿Dónde la podemos encontrar? Y la miel, ¿verdad? ¿Y era la unión de qué cosa? Listo, chicos. Recuerden esto, para la actividad que se viene. Por favor. Este cuadro, como mantiene de entrada, es una de sus más importantes características no representativas. Como por ejemplo, el nombre al que pertenece el glúcido. ¿Cuál es el primero? Monosacárido, ¿verdad? Cuando hablábamos del mono, hablábamos de uno, ¿verdad? Tenemos su estructura, ¿no? ¿Cómo está representada? Su fórmula en este caso. También hablábamos de qué cosa, de sus características y propiedades. ¿Cuáles eran esas características? Son blancos o solubles en agua. ¿Por qué son solubles en agua, chicos? Hay una palabrita clave que yo la he tratado con ustedes. ¿El agua qué es? Eso, repítalo por favor. Es un disolvente universal. ¿Qué más se menciona? Que cumple la función de energía, brindarnos energía. Entre los ejemplos más representativos, ¿cuáles tenemos? Y por último tenemos su representación, no su estructura, ¿no? Ya estando hablando de forma química. Y entre los oligosacáridos, ¿qué se menciona? La unión de 2 monosacáridos. Correcto. Y se dan cuenta, sus características y propiedades no varían mucho, ¿verdad? Son las mismas prácticamente. También cumplen la función de darnos energía. Lo que sí va a variar, ¿qué cosa? ¿Por qué razón? Porque era la unión de 2 a 10 monosacáridos, entre los cuales tenemos sacarosa, lactosa y maltosa, ¿verdad? Aquí tenemos una estructura representativa ya, ¿no? Y aquí está, ¿cómo se llama este enlace? Enlace O glucosídico, ¿verdad? En los polisacáridos ustedes se van a notar diferencias muy notables. Eso igual lo vamos a tratar en la siguiente clase. Por favor, lean. ¿Qué se dicen los polisacáridos? Esta estructura puede ser lineal, esta es una estructura lineal. Pero también puede presentar una estructura ramificada. Y ustedes se dan cuenta, esta es una supermolécula en este caso, ¿no? Es una molécula muy compleja. Si se dan cuenta, aquí a lo mucho tenemos 1 y 2, ¿verdad? Aquí cuando tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos innumerables, ¿verdad? ¿Qué más se nos dice acerca de sus características y propiedades? No se cristalizan. En su mayoría, no
no presentan un sabor dulce. Hay unas que sí, pero en su mayoría no lo presentan. El ejemplo más representativo de esta es la celulosa en este caso, ¿no? Asimismo, ¿qué función cumplen? Reserva y estructura. Reserva y estructura. ¿Reserva qué cosa? La energía. Y brinda soporta algunas estructuras. Estructuras como por ejemplo cuáles, ustedes se preguntarán. ¿Conocen la palabrita ADN? ¿Qué era ADN, chicos? Ácido desoxi. Ese desoxirribonucleico que está ahí es un azúcar. Y también tenemos el otro. ¿Cuál era el otro? El ácido ribonucleico. ¿Dónde está el azúcar ahí? Dígalo. Ribonucleico, muy bien. Y por ejemplo, los ejemplos que tenemos aquí, ¿qué son? Amino, Ahí tenemos su estructura, por favor. Bueno chicos, yo traigo la siguiente actividad con ustedes. Son preguntas sencillas de todo lo que hemos venido tratando. Cada uno de ustedes en sus cuadernos vayan anotando esas preguntas y las vayan resolviendo. La persona, escuchen por favor, la persona que conozca la respuesta de la primera pregunta, pase al frente por favor, sin miedo al éxito. Que desea participar, venga. Y hay que estar seguro de su respuesta. Vamos. ¿Quién se anima? O yo escojo, chicos. La vena. Venga, por favor. No, es la vena. Venga. El escenario es suyo. Ahora díganos el por qué. Vamos, yo le ayudo. Recuerden que a los glúcidos se lo conocía por diferentes nombres. ¿Ya? Cumplían una función energética, ¿verdad? ¿Y cuándo es la respuesta de la segunda pregunta, chicos? Venga. No se preocupe. Vamos, indíquenos. ¿Ya? ¿Está correcto eso? Sí. ¿Qué dice el público? ¿Está correcto? Sí. Está correcto, chicos. ¿Es la unión de 2 a 10? Si fuese la unión de 2 a 15 monosacáridos sería un polisacárido, ¿verdad? Y este también sería un polisacárido, ¿verdad? Ese de 2 a 10 disacáridos es algo que les he puesto ahí para tratar de confundirlo, no se preocupen. ¿Copiaron esto, chicos? A ver, copien. Vamos. Que nos quedan 4 preguntas más. O pasamos directamente a las 4 preguntas y después... Listo. Por favor. Ahí está. ¿Quién desea venir a resolver estas 2 preguntas? Analícenla. ¿Qué dice la primera pregunta, chicos? Leo. Dice, ¿cuál es la función de los oligosacáridos? La función energética. Venga. La siguiente pregunta, ¿qué dice, chicos? Identifica las características de qué cosa. Agua y dulce. Cumple una función energética, ¿verdad? ¿Esa energía quién es? A los seres vivos, correcto. ¿Quién quiere analizar esta, chicos? Venga, por favor. Da permiso a su compañero. Va a secar. ¿Está seguro de su respuesta? Listo. Son solubles y dulces, ¿verdad? Correcto. Cuando hablamos de solubles, ¿por qué eran solubles? Porque se disolvían en qué cosa? Y el agua a su vez ¿qué era? Disolvente universal. Disolvente universal, ¿verdad? Y por último, chicos, tenemos las 2 últimas preguntas. Gracias, muy amable. Vean,
Analícenla. ¿Qué nos dice esta pregunta, chicos? Dice, la unión de dos monosacáridos nos da como resultado qué cosa. Un disacárido preferencial. Vamos a ver, ¿quién sabe la respuesta? ¿Estás segura? Venga, por favor. El escenario suyo. ¿Están de acuerdo con la respuesta de su compañera? Sí. ¿Cuál era la razón? Porque tiene más. La unión de los monosacáridos es un disacárido, ¿verdad? ¿Y qué ocurría con la molécula de agua? Se formaba la molécula de agua, ¿verdad? Como estábamos hablando de su estructura química. Y por último, chicos, identifique qué cosa. La persona que va a identificar la fórmula de estos carbohidratos o glúcidos de forma general, también va a resolver parte de la tarea que hicimos la última vez. Tribosas, ¿verdad? ¿Cuál es la otra? Tetra. Entonces, esos tres. ¿Quién desea pasar? Venga. Con el cuaderno desea pasar usted. Usted hizo su actividad. Venga, por favor. Dale oportunidad. ¿Quién participa? Venga. Vamos a ver si lo que usted dice es todo correcto. ¿Qué pasó? ¿Se le quedó el cuaderno? Profe, bien, venga. Yo recuerdo que usted fue el primero que resolvió, entonces resolvió la actividad aquí. Sí, primero coja la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? ¿Esa fórmula es correcta? Sí. Muy bien, resuelva. Cuando hablamos de triosa, ¿a qué hacemos referencia? 3, ubique. ¿Está bien eso? No. Ahí. ¿Qué número iba ahí? No. 6. 6. No. 6. Revisa la fórmula. ¿Esa no es la fórmula de qué cosa? ¿Ya? Vamos allá. Ahora sí, por favor. ¿Está correcto? Sí. ¿Por qué el numerito 6 aquí? ¿Se acuerdan? Porque Sí, 3 porque por 6. son 3 por 6. Yo mencionaba, ¿no? Por favor. Yo mencionaba de que en esta fórmula que nosotros tenemos aquí, esto iba a representar el número de carbonos, hidrógenos y oxígenos de qué cosa? De la cadena, ¿no? Entonces, si aquí tenemos, por ejemplo, un sustituyente, puede ser cualquier número en este caso, ¿no? Que vaya de 3 a 7, ¿se acuerdan, verdad? Supongamos que aquí tuviésemos el 6. ¿Qué va a pasar con este 6? Se multiplica por el lado. ¿Cuántos carbonos vamos a tener? 6 nos identifica cuánto vamos a tener acá. 6, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos hidrógenos? 12. ¿Por qué? Porque se multiplica El por doble, el ¿verdad? lado. Porque aquí hay un 2. ¿Cuántos oxígenos? 6. 6, ¿verdad? Eso era todo, chicos. Esas son las preguntas que yo les voy a traer para ustedes. ¿Alguna duda respecto a la clase de hoy? No. ¿Seguro? Sí. ¿No tienen dudas? No. Vamos a comprobarlo, voy a hacer preguntas. ¿Para qué hablan? Vamos a ver. ¿Cuál es la función que cumplen estos oligosacáridos? Dígame. Función energética, muy bien. ¿Qué más hablábamos de estos oligosacáridos? Eran la unión de ¿cuántos monosacáridos? De 2 a 10. De 2 a 10 monosacáridos. ¿Quieren una última pregunta? Sí. ¿Seguro? Vamos a ver. La unión de estas cosas. Maltosa. Un momento, ya vamos allá. Necesito 3 personas. Cosa.
3 personas que sean participantes, alcen la mano. 1, 2, 3. Venga, primero. La que usted conozca, vamos a ver. ¿Cómo se llamaba eso? Listo, sacarosa, muy bien. ¿Usted? Glucosa más glucosa, ¿qué nos daba, chicos? Maltosa. Maltosa, ¿verdad? ¿Quién es la última? Usted. Ana Gema. Creo que era lactosa. Creo que era lactosa, sí. Sale de la leche, ¿verdad? Sí. Perfecto, chicos. Está muy bien. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Gracias.